Buenas noches, doctor. Somos el Grupo 8 y expondremos sobre el recurso de nulidad número 479-2019 de Lima, que versa sobre si es que ser investigado como integrante de una organización criminal acredita o no peligro procesal. Mi persona es Carlos Sores, mi compañera Alejandra Tábara, mi compañero Juliano Salas y mi compañera Dana Villavicencio. El recurso de nulidad interpuesto por los fiscales contra la resolución que declaró procedente el cese de prisión preventiva a favor de Carlos Bartra, quien es investigado como presunto integrante de una organización criminal, a lo que la resolución dictó mandato de comparecencia con restricciones sujeto a reglas de conducta y bajo procedimiento de revocarse el mandato de comparecencia restringida por el de detención y o prisión preventiva, en caso de incumplir las reglas, ¿no? Lo que fundamenta los representantes del Ministerio Público es que se encuentra latente el peligro procesal, dado que Carlos Bartra y sus coprocesados formarían parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Asimismo, durante el proceso contra la presunta organización criminal, se impuso al procesado mandato de detención por 36 meses, pero salió en libertad al dictarse sentencia absolutoria y antes de vencerse el plazo de la medida. La justificación fue que el procesado se presentó de manera voluntaria al juicio oral, sin embargo, no lo hizo al inicio del plenario ni a las sesiones siguientes, sino que estratégicamente concurrió después de que declararan. Ahora, el peligro procesal constituye un presupuesto de toda medida cautelar que hace referencia, pues, a los riesgos que se deben prevenir para evitar la frustración del proceso derivados de la duración de su tramitación. Es por ello que decidimos aplicar la casación 631-2015 de Equipa, de la Sala Penal Transitoria. En el fundamento 4, en el que se advierte los criterios que el juez debe tener en cuenta para determinar el peligro de fuga, y están vinculados al arraigo, el mismo que tiene tres dimensiones: la posesión, el arraigo familiar y el arraigo laboral. El primero versa sobre la existencia de un domicilio conocido o de bienes propios situados dentro del ámbito de alcance de la justicia. El segundo está referido a la circunscripción al lugar de residencia de aquellas personas, pues que tienen lazos familiares con el imputado, y el último se expresa en la capacidad de subsistencia del imputado. Y al presentarse estas circunstancias, desincentiva la fuga. Entonces, el encausado tiene arraigo domiciliario, laboral y familiar, lo cual se acreditó con documentos que resultan irrefutables y descartan el peligro procesal sostenido por los fiscales, quienes basan sus argumentos en que el encausado se encuentra procesado como parte integrante de una organización criminal, argumento que resulta inválido, pues, e insuficiente para acreditar el peligro procesal sostenido. Es por ello que existe una controversia respecto a la concurrencia del peligro procesal y el comportamiento de Carlos Bartra, aspectos que se deben tener en cuenta para continuar o, en todo caso, variar la medida cautelar. Buenas noches, doctor. Bueno, luego de haber escuchado la exposición de mis compañeras, entiendo que ellas sustentan su postura en base al peligro procesal y cómo este queda desestimado al probarse que el imputado, Carlos Bartra, cuenta con un arraigo familiar, laboral y domiciliario. Bueno, para ahondar en el tema quisiera traer a colación lo establecido en la casación número 14.045-2018, la cual establece que el juicio de peligrosísimo debe ser afirmación de un riesgo concreto. Es decir, no puede fundamentarse en la mera presencia de criterios abstractos o especulaciones. En tal sentido, pues entendemos que la configuración del peligro procesal, así como la del peligro de obstaculización, no son criterios que deban ser analizados de manera breve, de manera suaz, sino por el contrario, estos deberán ser cuidadosamente analizados según las circunstancias en concreto, en tanto a que está en juego uno de los derechos principales de una persona, es decir, su libertad. Bueno, teniendo presente lo anteriormente expuesto, recordemos que en el caso en concreto, el imputado se le encontró un total de 78 paquetes cuyo contenido resultaría ser clorhidrato de cocaína, y lo que es más grave aún, que este fue intervenido mientras se encontraba junto con él tanto su conviviente como el menor hijo que tienen en común, lo cual, bueno, sorprende que tal situación no haya sido desarrollada o resaltada a lo largo del caso, ya que este tipo de conducta, en la cual fue desarrollada por el imputado, puede fácilmente atribuírsele una suerte de complicidad, sirviendo que su familia como una suerte de fachada para disminuir las sospechas
a medida que se desarrolla su ilícita actividad. Con ello presente, bueno, no es sorpresa para nadie que el comportamiento que adopta el señor Batra, es decir, una persona que no le importa involucrar directamente a su familia en la comisión de delitos, es que él mismo presenta una conducta obstruccionista, dado que ni asistió al inicio del plenario ni a las sesiones siguientes, sino que únicamente este habría comparecido al juicio oral y solo luego de que su coprocesado haya brindado su declaración y en la misma no se le haya señalado a él. Es decir, lo hizo de una manera viva, por así decirlo, estratégica. En el Acuerdo Plenario 01-2019, la Corte Suprema precisó varios criterios que deben valorarse para determinar la existencia del peligro procesal. Así, respecto del peligro de obstaculización, menciona que deberá tomarse en cuenta que sea razonable colegir en razón a los antecedentes del imputado y otras circunstancias del caso particular que tratará de obstaculizar la averiguación de la verdad. Asimismo, el artículo 283 del Código Procesal Penal menciona que lo necesario para solicitar el cese de prisión preventiva, y es que ésta procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición en un primer momento, y que también resulte necesario sustituirla por una medida de comparecencia. Sin embargo, mismo artículo que acabamos de mencionar también señala que para la determinación de la medida sustitutiva, el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa. Teniendo esa consideración en mente, es evidente que conceptos como la conducta del imputado, su accionar previo y posteriormente su comportamiento en la prisión preventiva, bueno, son elementos que deben ser sumamente valorados por el juez al momento de determinar si esta medida debe continuar o no. Y en el presente caso, es decir, el señor Batra, parece que no fueron valorados de manera precisa. Según el artículo 268 del Código Procesal Penal, en el cual se establecen los siguientes presupuestos materiales en los cuales se puede dictar una prisión preventiva. En el inciso C, en el cual refiere a que el imputado, en razón a sus antecedentes y existiendo un peligro en el cual él pueda eludir a la justicia, pero sin embargo, acá es importante resaltar dos supuestos en el cual refiere la norma. Es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, en el cual se pretende el no poder llegar a la verdad. Y en el artículo 269 del Código Procesal Penal, en el inciso 1, en el cual refiere al arraigo del imputado, puede ser arraigo laboral, familiar, residencia habitual y algunas facilidades en las cuales se le pueda ubicar, ¿no?, al imputado. Sin embargo, y lo que refiere a que manteniendo nuestra posición, no solo consta de pertenecer a una organización criminal, el de que se pueda o no correr el peligro procesal, por lo que existiendo arraigo laboral y además diferentes circunstancias como el contrato de alquiler, la promesa de venta también en su centro de labores, el cronograma de pagos, su licencia de conducir además, que evidencian que a pesar de que existe un peligro, no puede caber la posibilidad de que exista algún tipo de peligro procesal. Además que según la jurisprudencia, la casación 0631 del 2015 de Arequipa, en el cual también refiere al peligro de fuga y el peligro de obstaculización, y es importante resaltar ambos conceptos. Sin embargo, para que se pueda dictar un peligro procesal, para que se pueda dictar una prisión preventiva, además, no solamente existe el que pueda pertenecer a una organización criminal, sino que también existen diversos supuestos en los cuales que se refiere a la ley y que también el juez debería de tomar en cuenta.
Vale recalcar que Carlos Bartra sí se apersonó al juicio oral para definir su situación jurídica. Es por ello que su comportamiento no encarna peligro procesal alguno y el recurso impugnatorio postulado debe ser rechazado. A lo que nos remitimos a la casación 479-2019 de Lima, fundamento tercero, del cual se interpreta que el artículo 283 del Código Procesal Penal establece que el imputado podrá solicitar la casación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente, y que ésta procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Por lo que al haber presentado un certificado domiciliario, declaración jurada de convivencia, contrato de alquiler con promesa de venta de su centro de labores en el que se desempeña como taxista, su cronograma de pagos, licencia de conducir, una constancia de la institución educativa, son elementos plenamente refutables, tal como lo considera la Sala Penal Permanente. Por ello, consideramos que el solo hecho de pertenecer a una organización criminal no es suficiente para acreditar el peligro de fuga. Además, es evidente que el señor Bartra presentó todos los elementos necesarios para demostrar que no tiene ninguna intención de causar ningún peligro procesal. Es necesario recalcar que es indudable que la aplicación de la medida procesal personal llamada prisión preventiva es necesaria e importante en los casos que existen y se cumple con los presupuestos regulados por la ley para su imposición, pues los requerimientos de prisión preventiva deben formularse en la medida que exista convicción y elementos de prueba suficientes que permitan confirmar los supuestos previstos en la ley y, a su vez, otorgar si estos se cumplen o no. Sin embargo, tanto los elementos que presentó el imputado como su conducta no denotan un peligro procesal que en sí pueda obstruir el proceso, y ello se podría evidenciar ya que acudió al juicio oral para definir su situación jurídica. Es por ello que mi compañera y yo nos encontramos de acuerdo con los jueces supremos, integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, dado que es razonable declarar la no nulidad de la resolución 7 de enero de 2019, que declaró procedente el cese de prisión preventiva a favor del señor Carlos Javier Bartra Ramos. En primer lugar, al haberse apersonado únicamente en el juicio oral y no desde el inicio del plenario ni las sesiones siguientes, si bien esto no configura peligro procesal por sí, sí refiere evidencia de una conducta obstruccionista por parte del señor Bartra, ya que él mismo pudo haber comparecido desde el inicio del proceso, pero por un ápice de viveza del señor no lo hizo, dilatando tácitamente el juicio y mostrando el poco compromiso que tuvo con él mismo, ¿no? Bueno, creemos que en segundo lugar, mis compañeras, tanto ellas como la sala, señalan que no existe peligro procesal pese a que Bartra es a todas luces miembro de una organización criminal en la cual desempeñaba la función de traslado de esa sustancia ilícita anteriormente detallada. Ahora bien, se alega que el imputado cumplió con presentar los elementos que demuestran que no existe un peligro procesal, tal y como lo hizo respecto al arraigo laboral, que existe un contrato de alquiler con promesa de venta de su centro de labores, en el cual este se desempeña como taxista, que existe un cronograma de pagos, licencia de conducir. Y aquí yo me pregunto, ¿alguno de estos elementos será tomado en cuenta por un criminal al momento de darse la fuga? Pues lo lógico es que a quien se le acusa de tal acto, ante una evidente condena, va a priorizar su libertad a toda costa. Más aún si tomamos en cuenta que el ser un taxista, bueno, sin desmerecer a los mismos, es un oficio que se puede realizar en cualquier parte del planeta. Por último, quiero recordar que el peligro procesal no es el único presupuesto material necesario para dictar la prisión preventiva, ya que se configura prognosis de pena superior a 4 años y también que aún subsisten fundados y graves elementos de convicción, tal como lo son en este caso la exagerada cantidad de sustancia ilícita que Bartra tenía en su poder, más aún involucrando a su familia. Y por ello, que considerando lo anteriormente expuesto, nos encontramos en desacuerdo por lo resuelto por la sala, ya que consideramos que no analizaron a detalle las diversas circunstancias del caso y que el peligro procesal, pese a que existe, no es la única circunstancia por la cual se deba mantener esta prisión preventiva. Ya, gracias.